el tribunal, luego de estas reflexiones, concederá y decretará entonces el régimen de prisión preventiva respecto de la imputada señora Ángela Francisca Vivanco Martínez. Teniendo en consideración las cuestiones alegadas por la defensa y en forma preventiva, el tribunal va a ordenar que el Departamento de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Gendarmería de Chile concurra y se entreviste con la imputada y lo haga también con el médico o los médicos que la asistan para levantar la información necesaria a objeto que Gendarmería de Chile otorgue los medicamentos o permita el ingreso de la medicamentación necesaria para el tratamiento de las patologías que presenta la imputada, así como también se pueda desarrollar una guía de alimento adecuada para sus requerimientos. ¿Algo más, intervinientes? No, señoría. No, señoría. Copia de audio solamente se lo pueden ver. Defensor, ¿algo más? ¿Por qué no cambia? Sería, no, Sí. la orden de ingreso. Bueno, estamos revisando los momentos cúlmines de esta audiencia en la que se dan a conocer las medidas cautelares para Ángela Vivanco. Se ha decretado, lo escuchábamos recién, la prisión preventiva, la medida cautelar más gravosa. Vamos a quedar atentos al plazo de investigación que se establece precisamente para llegar a fondo de lo que se le imputa a Ángela Vivanco. Señalaba también desde el tribunal que Gendarmería, se ha ordenado a Gendarmería reunirse con la imputada para tener información exacta sobre los requerimientos de Ángela Vivanco, considerando su edad, uno de los argumentos de la defensa, y también su estado de salud. De esa manera, dicen desde el tribunal, se puede asegurar que mientras ella cumpla con la prisión preventiva, pueda contar con la alimentación necesaria y con todos los medicamentos que Ángela Vivanco eventualmente requiera, insisto, mientras cumple con la medida cautelar de prisión preventiva. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a reacciones desde el exterior del Centro de Justicia, pero repetimos, es la información del día. Se ha decretado prisión preventiva para Ángela Vivanco en un proceso de formalización que comenzó el día lunes. Recordemos que el domingo en la noche llega personal de Carabineros hasta su domicilio. Todo esto luego que se acogiera por parte de la Corte Suprema la querella de capítulos en su contra. Bueno, llega Carabineros a su casa el día domingo y desde el lunes en adelante, con un receso, el día miércoles se lleva a cabo la formalización y todo indicaba, de acuerdo a los antecedentes que se manejaban y también a la proyección de entendidos, que el día de hoy a mediodía se iba a decretar finalmente la prisión preventiva para Ángela Vivanco. Dentro de los argumentos, de los antecedentes que lleva a exposición el juez en esta audiencia, señalaba lo siguiente sobre lavado de activos. Se ha llevado a cabo, decía el juez, un delito de este tipo. Los antecedentes así lo demuestran y también señalaba en la lectura de esta prisión preventiva, Francisca Cárdenas, estamos contigo, que Ángela Vivanco, con los antecedentes que se manejan hasta ahora, también sería autora directa del delito de cohecho. Prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema. Francisca Cárdenas, estamos contigo. Sí, como tú lo decías, José, se mencionan 3 de cohecho y 1 de lavado de activos justamente y queda en prisión preventiva esta medida cautelar solicitada, recordemos, por parte de la Fiscalía Regional de los Lagos, por parte del Ministerio Público, la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Lo que entendemos es que queda en el mismo recinto penitenciario que ha estado en los últimos días, durante esta semana, en la comuna de San Joaquín, que es habilitado solo para mujeres. Ahí quedaría entonces la ex ministra con esta medida cautelar, recordemos, solicitada por la fiscal a cargo de esta causa. Ayer veíamos también justamente lo que era la defensa, bastante polémica, acusando una precondena por parte de su abogado Jorge Valladares, que va a salir también en los próximos minutos. Justamente veíamos la exposición también del Consejo de Defensa del Estado de Codelco, la empresa afectada, justamente una causa que sigue abierta y que eso era lo que debatía también el abogado con respecto a las evidencias también que tiene el Ministerio Público para culpar, justamente para acusar de todos estos delitos, cohecho y lavado de activos, cohecho reiterado por parte de la ex ministra Vivanco. Así que nos vamos a quedar muy atentos, José, porque va a salir en los próximos
próximos minutos justamente los fiscales que han estado en medio de esta causa, que han estado exponiendo también en los últimos días algunas evidencias claves dentro de todo lo que es la cronología de la trama bielorrusa, justamente parte de las declaraciones también de los abogados implicados, involucrados y ya formalizados, todo lo que tiene que ver con Mario Vargas, Eduardo Lagos. Se mencionaba también a la pareja, que es clave dentro de toda esta trama, de la ex ministra Gonzalo Migueles. Se mostraba durante toda esta semana las evidencias, una fotografía, por ejemplo, en Buenos Aires, de un fajo de dólares, de billetes, en una cama donde habían unos aretes que eran de ella, porque después se le ven en una imagen que es un viaje que realizó a Argentina con Gonzalo Migueles, su pareja, y otras evidencias también incautadas en su propio domicilio, no solamente el domingo, cuando ella es detenida, recordemos, en la comuna de Las Condes, sino que también en noviembre pasado, justamente cuando se incautan elementos importantes en el domicilio de la ex magistrada. Lo veíamos el domingo, ella sale esposada haciendo un recuento de todo lo que ha sido también esta semana de formalización. Ella se cubre las esposas, llega esposada el día lunes acá al Centro de Justicia de Santiago, al 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Está esposada bebiendo agua dentro de la sala de audiencias. El día martes, ya con chaleco amarillo, el típico de los imputados, se comienzan a leer y a exponer también todos los argumentos de los querellantes en esta causa. La empresa Codelco, que recordemos, José, tuvo que desembolsar más de 17.000 millones de pesos en lo que fue este fallo en el que se acusa de la ministra, a la ex ministra, a la ex jueza, de favorecer justamente a la empresa chilena bielorrusa. Así que todos esos antecedentes dieron con que se solicitara más tiempo, un receso el día miércoles por parte de la defensa para preparar bien la argumentación que dio el día de ayer, y hoy justamente se define de manera muy breve. Pensábamos que iba a ser mucho más lento, digamos, más lento el proceso de lo que iba a decir el juez, pero justamente dura solamente unos minutos que se decreta justamente la medida cautelar de prisión preventiva. Esta definición clave, no solamente en una de las peores crisis del Poder Judicial, sino que también para la ex ministra, que además era bastante mediática. Recordemos su perfil también, Francisca, que fue vocera incluso de la Corte Suprema. Sí, dime. Sí, disculpa que interrumpa tu relato, pero quisiera saber si tienes información sobre el plazo de investigación que se establece luego de esta audiencia, precisamente para llevar a cabo y recabar nuevos antecedentes que puedan comprobar al menos lo que se conoce hasta ahora. Sí, eso lo vamos a conocer ahora que va a salir el fiscal justamente de la audiencia. Vamos a preguntarle también por todo lo que va a ocurrir en los próximos días, si es que hay posibilidad de traslado de la exministra o se va a quedar ahí mismo en San Joaquín. Perfecto. Francisca Cárdenas con la información del día. Se ha decretado prisión preventiva para Ángela Vivanco luego de esta audiencia y toda esta semana que ha estado marcada por esta información que tiene como protagonista varios conceptos. Por una parte, el nombre de la exministra, la trama bielorrusa y todo lo que ha derivado de aquello. Y con los antecedentes que se manejan hasta ahora, Francisca Cárdenas, tú nos hacías un resumen de lo que ponía a disposición de los medios de comunicación y del país el tribunal. Vivanco hasta ahora es considerada autora directa del delito de cohecho y se ha llevado a cabo también un delito de lavado de activos, los antecedentes así lo demuestran. Además, Francisca Cárdenas, recordemos que lo que señalaban a esta hora desde el Centro de Justicia es que la imputación es correcta, así lo ha acreditado el tribunal, y la señora Vivanco, decía el juez, es autora de los delitos que yo les informaba anteriormente. Por otro lado, sobre la ilicitud de la declaración del abogado Eduardo Lagos, que sostuvo la defensa de Vivanco, recordemos que fue uno de los argumentos que dieron a conocer el día de ayer, el tribunal ha dicho que esa declaración del abogado Lagos es lícita y se ampara en la revisión que él solicitó de su régimen privativo de libertad y en un acuerdo suscrito con quienes llevan a cabo la investigación. Eso lo señalaban también el día de ayer. Bueno, y sobre la necesidad de cautela, que finalmente lo que deriva en la decisión de dejarla en prisión preventiva, el tribunal ha señalado lo siguiente en base a los argumentos de la defensa. Recordemos que la defensa el día de ayer dijo que sostenían que la imputada se encontraba amparada en la regla sobre protección de personas mayores, pero la regla, dicen desde el tribunal, no establece la prohibición de encarcelamiento, sí una protección, y es precisamente lo que argumentan más adelante. Y sobre enfermedades en fase terminal, por ejemplo, en esos casos el Estado puede optar por vías alternativas, pero tampoco está obligado a evitar la privación de libertad. Sí asegurar, por supuesto, que reciban todos los resguardos necesarios.
Puso sobre la mesa también la irreprochable conducta anterior de Ángela Vivanco y todos los argumentos que escuchábamos anteriormente. Pero bueno, en suma, con todo, analizando lo que se conoce hasta ahora, se decreta la medida cautelar de prisión preventiva, la cautelar más gravosa, y vamos a quedar atentos a lo que pueda decir el fiscal sobre el plazo de investigación. Y además, Francisca Cárdenas, estamos en contacto contigo. Un punto importante, el tribunal ordena a Gendarmería reunirse con la imputada para conocer sus requerimientos y para que la prisión preventiva que va a cumplir de ahora en adelante, lo más probable en el penal de San Joaquín, sea con todo lo que ella requiere para, por una parte, hacer frente a su estado de salud. Francisca, estamos contigo otra vez y más reacciones. Sí, José, la fiscal Carmen Gloria Víctor. Fiscal, sus reacciones a esta prisión preventiva de Ángela Vivanco, primera ministra de la Corte Suprema. Bueno, buenos días a todos, a todas. Como Fiscalía nos encontramos satisfechos con la resolución del tribunal que decretó la prisión preventiva de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez. Nos encontramos satisfechos, pero no solo por eso, sino que porque el tribunal ha dado por ratificado que tenemos una investigación sólida, que todos los antecedentes expuestos dan cuenta de los delitos que nosotros estamos imputando a la señora Ángela Vivanco y a los coimputados. En ese sentido, también acogió nuestro planteamiento de que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, principalmente por el número de delitos, por la gravedad de delitos y en el contexto en que estos fueron cometidos. Y como autora de los delitos de cohecho, de 3 delitos de cohecho y un delito de lavado de activos. En ese sentido estamos tranquilos, estamos conformes y seguiremos trabajando en esta investigación porque todavía nos queda harto por delante. Fiscal, usted decía en su intervención durante la audiencia que de la Corte Suprema ingresa a la prisión preventiva por delitos que habría cometido en su cargo. ¿Qué le parece y si pudiese darnos una reflexión también sobre la importancia de este caso en particular en la crisis que vivió el Poder Judicial? Bueno, hay que dejar varias cosas en claro respecto de esta pregunta. En primer lugar, que la Fiscalía investiga a todas las personas con igual celo, con igual profesionalismo, con igual objetividad. Ahora bien, no hay que desconocer la importancia que implica el investigar a una exministra de la Corte Suprema y el efecto que sus resoluciones tuvieron en el sistema de justicia. En este sentido, nosotros extremamos aún más las medidas para que nuestra investigación sea en extremo rigurosa, en extremo profesional y con el mayor celo para que todo esté resguardado respecto de tanto de los derechos de los imputados, pero también respecto de que la prueba sea obtenida con autorización judicial y con las mayores garantías posibles. ¿Qué le parecen las declaraciones y las acusaciones del abogado que acusa un sesgo institucional? El abogado es crítico también con el fiscal Ángel Valencia por designarla. Bueno, él critica una resolución que es una resolución que el fiscal nacional dicta en virtud de sus atribuciones, de las atribuciones que tiene el fiscal nacional por la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, en la que puede nombrar a un fiscal regional para que investigue una causa de determinada connotación, de determinados requisitos, y eso no tiene nada de extraordinario. Por lo tanto, no nos podemos hacer cargo de una alegación que creemos que no tiene ningún fundamento por parte del defensor. ¿Cuál fue la complejidad, los recuerdos que tuvo que tener el Ministerio Público respecto de esto? ¿Cuáles fueron los resguardos? Bueno, distintos tipos de resguardo. Nosotros resguardamos en todos los casos muy bien la evidencia. Tenemos que resguardar además que las declaraciones se tomen, ojalá, en las mejores condiciones posibles, que toda la prueba que se recabe esté prístina y principalmente siempre teniendo en vista el principio de objetividad que nos regula como Fiscalía. ¿Como próxima diligencia se escala de que por la investidura de Ángela Vivanco hubo alguna complejidad por la investidura de Ángela Vivanco la que tuvo? ¿Eso representa un desafío? Claramente es un desafío toda investigación compleja de esta envergadura en que afecta el sistema de justicia, en que hay abogados involucrados, en que hay dinero involucrado, es una investigación sin duda compleja y representa siempre un desafío que para el cual la Fiscalía está preparada. Tenemos un equipo trabajando no solamente en este caso, sino que en otras causas también de gran complejidad. ¿Cuál es el plazo de investigación? El plazo de investigación decretó el magistrado que es el común
para todos los otros coimputados. Fiscal, ¿se va a investigar y se va a formalizar a Gabriel Silver? Fue una de las acusaciones de la defensa de la exministra. Bueno, eso es algo que está todavía por dilucidarse en el transcurso de la investigación. Es una investigación que está abierta, que está vigente y que, por cierto, es algo que tendremos que decidir llegado al momento cuando reunamos todos los antecedentes y de acuerdo con las declaraciones que también ha prestado el señor Silver ya en la investigación. Como próxima diligencia se le va a solicitar declaración a Ángela Vivanco, porque hasta el día de hoy no ha declarado. A ver, ella había presentado el día viernes una solicitud para declarar, pero ahora con la defensa nueva, ellos están en todo su derecho de pedir que declare como medio de defensa. Eso es algo que tiene que ver la defensa. ¿La situación de Diego Simperdi? Él está siendo investigado también, es un sujeto de investigación, él está imputado en nuestra investigación y se está investigando, se están recopilando antecedentes y eso está avanzando. ¿Los nombres de parlamentarios que han aparecido en torno a esta trama están siendo investigados en la misma causa? ¿Se han abierto causas aparte? Son todas causas distintas. Esta fiscal, esta denuncia que hace Eduardo Lagos de Premio Chile. Se le pregunta por la denuncia del abogado Eduardo Lagos, implicado y formalizado en esta causa. A ver, eso es súper importante porque nosotros sostenemos que esa declaración es válida y así lo ha dicho el juez el día de hoy. El juez tuvo que pronunciarse acerca de ello porque fue una declaración que fue utilizada como argumento durante el debate de prisión preventiva y él ha señalado que esa declaración es válida. ¿Ya? Eso por una parte, y por otra parte, la circunstancia de que él haya denunciado a un fiscal por apremio ilegítimo es una investigación que está investigando otra fiscalía regional, por supuesto, para resguardar para resguardar el principio de objetividad, y no tenemos temor tampoco ni preocupación en eso porque sabemos perfectamente cómo ocurrieron los hechos. Fiscal, la reformalización, Gabriel Silver, ¿no hay antecedentes suficientes para formalizarlo ahora? ¿Por eso no ha sido formalizado? No es necesariamente eso, hay una serie de circunstancias o un conjunto de circunstancias por las cuales uno como fiscal decide el mejor momento para formalizar investigación. Los otros jueces que participaron en la votación de estos fallos fue parte de los argumentos de la defensa, que por qué no estaban sentados ellos ahí, si nos puede explicar esa situación. Sí, bueno, eso es muy simple, Las salas de la Corte Suprema se componen por 5 ministros, por lo tanto, ¿y por qué nosotros imputamos solo a la señora Vivanco? Porque los otros 4 ministros que participaron en cada decisión no tenían la obligación de inhabilitarse, no tenían amistad con los abogados Lagos y Vargas y tampoco tenían un interés económico en el resultado de los fallos. Pero no se descarta que ellos hayan recibido dinero por eso, esa es otra línea. No es que no se descarte, es que a estas alturas no hay ningún antecedente que nos indique aquello. En el caso de Diego Simperdi fueron solamente los viajes, entonces. Así es, son los viajes y tenemos que precisamente establecer si esos viajes obedecen y tienen alguna conexión con algún tipo de sentencia o fallo a su respecto. Fiscal, hiciste una reflexión respecto del rol de Ángela Vivanco en la Corte Suprema y que ahora es la primera representante en prisión preventiva. Bueno, esa reflexión yo creo que corresponde hacerla al Poder Judicial. El Poder Judicial reaccionó rápidamente, removiéndola de hecho del Poder Judicial, así que creo que en ese sentido es bastante claro la reflexión que se hace en ese sentido. ¿Próximas diligencias fiscal o opciones de reformalización si empiezan a surgir más antecedentes? Por supuesto, si en la medida que surjan nuevos antecedentes, que de hecho ya han surgido tanto desde noviembre en que formalizamos a los 3 primeros imputados y después del 14 de enero donde formalizamos a los conservadores y a la persona de la Casa de Cambio, después de todo eso también han surgido nuevos antecedentes, así que por cierto que no se descarta una nueva reformalización. Muchas gracias. Fiscal, este caso marca un precedente para el Poder Judicial. Ahí entonces se retira la fiscal Birter, justamente. Vamos a escuchar también a otro de los representantes, también querellantes en medio de esta causa. Por favor, abogado. Escuchemos entonces qué van a decir. Con sus primeras reacciones a esta resolución, un hecho histórico porque es la primera exministra de la Corte Suprema que está con una medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, la verdad es que obviamente la calidad de la ministra en su calidad de ministra de la Corte Suprema obviamente que incide en la impresión que puede tener la opinión pública respecto a este tema. Vamos a movernos para escuchar al abogado de Ángela Vivanco.
A todos quienes nos ven y escuchan, que anteriormente estábamos teniendo las reacciones de la Fiscalía Regional de los Lagos a cargo de esta investigación. Han dicho, entre varios puntos, como Fiscalía estamos satisfechos con la prisión preventiva. Vamos al abogado, a la defensa de Ángela Vivanco. En la misma línea de lo que dio origen a esta investigación. Creemos firmemente en la justicia y en un Estado de Derecho democrático, y vamos a seguir confiando. Por lo tanto, lo que queda ahora es recurrir en contra de la resolución. Viendo la parte positiva es que el tribunal se hace cargo de todos los puntos que nosotros expusimos, por lo tanto deja abierta la discusión ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones respecto de cada uno de los puntos. Pero se hace cargo también de todos los hechos, acredita que ella es autora de estos delitos. A ver, preliminarmente lo que hace es determinar que existen antecedentes que justifican la existencia del delito, porque si estuviera acreditado probablemente entonces ya tendríamos una sentencia definitiva condenatoria. Entonces, terminológicamente o conceptualmente, lo que ocurre es un estado de análisis donde se ve la viabilidad jurídica. Nosotros seguimos creyendo y seguimos echando de menos, ustedes tienen los hechos de la formalización, seguimos echando de menos el acuerdo, que se detalle efectivamente cómo se habría posibilitado eso. El mero mal comportamiento que se puede atribuir a una persona, como es el caso, porque en definitiva lo que se está atribuyendo es mal comportamiento, para que sea cohecho tiene que concatenarse con otros elementos. Primero no es el pago, eso no es lo primero. Lo primero es que esto sea consecuencia de un acuerdo y que efectivamente eso haya existido. Y el acuerdo no pasa por Ángela Vivanco, ¿eso es lo que quiere decir? En definitiva, efectivamente, pero es que nadie de los aquí presentes, nadie de los que vio esta audiencia puede decir que en algún momento Ángela Vivanco fue parte de un acuerdo corruptor finalmente, y eso es de enorme relevancia, más allá de lo que digan que se pueden haber acuerdos tácitos, sí, pero los acuerdos tácitos también requieren un contexto y también requieren prueba. Eso no es tácito. Y esa no es la instancia, esta no era la instancia para demostrar eso. Es que ellos debieron haberlo demostrado y creo que no lo demostraron. Nosotros no tenemos, el que tiene la carga de la prueba acá o del demostrar, en definitiva, sostener sus argumentos en relación a la imputación es la Fiscalía. Y luego en la prueba, en el juicio oral también tendrá que desarrollar o desplegar toda la prueba. Yo estoy con un alto grado de confianza, porque ustedes comprenderán que no tuvimos a la vista todos los antecedentes. Yo acabo de preguntarle a la Fiscalía acerca de un antecedente concreto, que es la declaración del exministro don Sergio Muñoz, quien participa de algunas de las, precisamente una que tiene que ver con la nulidad, con el incidente de nulidad que se formula a propósito de la queja, así que la memoria no me falla en este momento, pero además integraba la sala, y por lo tanto ustedes comprenderán que hay ahí información de vital importancia y que nosotros evidentemente la vamos a levantar en cuando nos recurramos de apelación. Hoy no entendí ninguna pregunta. ¿Ustedes van a cooperar en términos de confesión igual que Eduardo Lagos? Es que, a ver, es que este es otro punto. Si ustedes escucharon el razonamiento del tribunal, ¿qué es lo que dijo? Condicionó la libertad a la cooperación, porque en definitiva dijo, acá me falta un atenuante, con ese atenuante yo puedo rebajar una pena, no es lo que dijo explícitamente, pero finalmente entramos a un tema que nosotros hicimos presente durante nuestras alegaciones, y es que en definitiva la prisión preventiva se transforma en presión preventiva, porque finalmente de lo que se busca es que la gente colabore, pero colabora incluso... Bueno, escuchábamos al abogado defensor de Ángela Vivanco, su nombre es Jorge Valladares, quien, entre otras declaraciones, ha señalado que van a apelar a esta medida cautelar de prisión preventiva que se ha decretado, que se ha dictado durante esta jornada en contra de la exministra de la Corte Suprema. Seguimos echando de menos más antecedentes sobre los supuestos acuerdos a los que se habría llegado. Los acuerdos tácitos, en respuesta a la prensa, requieren pruebas, decía el abogado Jorge Valladares. Y anteriormente también escuchábamos a la fiscal de la región de los Lagos a cargo de esta investigación, quien señalaba que como fiscalía están satisfechos con esta medida cautelar, la más gravosa, en contra de Ángela Vivanco. 12 del día con 58 minutos. Dejamos hasta acá este capítulo extendido de CNN Chile Radio. Vamos a una breve pausa y continuamos con la posta informativa. Comienza CNN Tarde en CNN Chile y CNN Chile Radio. Nos vemos allí.